la señora María Esperanza Castro García la había guerrilla. ¿Cuándo ella vuelve a enterarse que tú tienes vida? El día que me rescató la Sijín. Y vino a la Sijín y dijo, la dieron en Puerto Asís. Pero mi suegra, yo digo que está segura. Mi hija lloraba, no, mi mamá no puede ser. Y ella gritaba ya. En esos 11 años que viviste con Cielo, ¿qué cosas tuviste que vivir? Ella me dijo, los que estamos dentro del grupo no tenemos derecho a familia, a nada. Por cualquier cosa, un encierro en la bodega, sin cobijas, y aguantábamos frío. El alimento nos lo mandaba cuando le provocaba. Cuando ya terminaron de almorzar, le dijo al mesero, llámeme esa anciana que hay allá. Siéntese ahí. Dijo, mire, almuerce. ¿Las sobras de la comida? Comer porque tenía hambre. Me dio herpes zóster y amanecí borotada, todo esto. Ya ella cogió y llamó al del grupo y me dijo, muestre a ver. Y entonces me tocó mostrar. Ese es un castigo de Dios. Por eso no espere que le dé un medicamento. Porque eso es ponerme contra los designios de Dios. Pues vamos para eso. Y bueno, si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso. Bueno, bienvenidos todos a su podcast Vamos para eso. Hoy en este capítulo tenemos la historia de María Esperanza. Una historia que seguramente muchos recordarán porque tuvimos un capítulo en el cual nuestra querida señora Janet nos contó unos hechos muy parecidos, pero no solamente son parecidos, sino que lastimosamente María Esperanza y Janet fueron víctimas de la misma persona, la señora Cielo, que tristemente a través de manipulaciones realizadas por conceptos religiosos y en ejercicios religiosos, logró que María Esperanza y Janet estuvieran tristemente siendo explotadas por ella laboralmente y lastimosamente hasta escenarios de torturas y también, tristemente, escenarios donde, como en el de María Esperanza, perdió todo su capital por entregárselo a ella. Pero dejaremos naturalmente que María Esperanza nos cuente su historia. Mi querida María Esperanza, bienvenida, vamos para eso. ¿Cómo estás? Buenos días. Es un gusto tenerte acá. Muchas gracias. Mi querida María Esperanza, en Vamos para eso siempre nos gusta que la historia inicie resaltando quién eres tú. Entonces cuéntame por favor, ya dijimos tu nombre, pero cuéntame cuántos años tienes, dónde naciste, cuéntame un poquito de cómo se desarrolló tu vida. Mi nombre es María Esperanza Castro García, tengo 71 años, nací en Salamina Caldas, todos somos de Salamina Caldas, mis padres, mis hermanos. Muy niña fuimos a dar al Caquetá por cuestiones de la violencia en Colombia y allá realicé todos mis estudios, terminé mi bachillerato en Florencia, en los Sagrados Corazones. Soy la segunda promoción de bachilleres de los Corazones en Florencia. De ahí ya me vine, mi primer trabajo, ya me salí del Caquetá. Mi primer trabajo fue en Alberto Beorcinco en Pereira. Ahí duré unos años, después vine a Araneiba. He recorrido mucho país, he trabajado mucho, he sido muy activa en todos mis trabajos. Tengo una hija, vive conmigo en este momento y a ver, mi vida de joven fue, es decir, vengo de un hogar más o menos bien constituido. Mi padre fue muy rígido, muy exigente, pero gracias a eso logramos salir adelante. Cuéntame cómo era tu relación con la religión. Bueno, panitas queridos, si llegaron a este momento importante del podcast, quiero pedirle el favor de que se suscriban, de que nos sigan a nuestras redes para poder llegar a más personas, para que estas historias puedan conocerse por muchísima más gente y que podamos hacer mejores procesos investigativos. Continuemos con la historia. ¿Cómo era tu relación con Dios durante tu vida? Bueno, yo vengo de un hogar católico.
de mucho respeto a Dios, de mucha credibilidad a Dios y pues muy creyente, muy creyente. Y cualquier cosa que me hablara de Dios siempre me interesaba. A mí me hablaban de Dios y que allí y que esto y que lo otro y ahí estaba yo como indagando más, como queriendo saber más y siempre creí y he creído en que hay un ser sobrenatural y es el Dios Todopoderoso y siempre he creído en Él. ¿Te consideras una persona creyente? Mi querida María Esperanza, entonces ahorita al inicio me dijiste que fue en Mesitas donde conociste a Cielo. ¿Cómo fue eso? Bueno, estando ya en Mesitas, conocí a una señora, se llama Carmenza, ella era la dueña del restaurante El Colombiano, y hicimos amistad. Y entonces yo iba a visitarla y nos tomábamos un tinto y todo, y hablábamos. Y yo la veía cuando a veces en mucho movimiento el restaurante y yo me paraba y le ayudaba. Yo le decía, no ofrezca, yo le ayudo. Si hay que lavar platos, yo los lavo. ¿Qué hay que hacer? Y yo, es decir, compaginamos mucho ella y yo. Ella vivía en una casa quinta allá en Mesitas. Entonces un día charlando me dijo, imagínate que me llegó una señora en la casa, pero yo no la conocí. Me dijo que la recomendaba una tal Cielo Gómez, pero yo no sé quién es Cielo Gómez. Y yo nunca le pregunté, ¿quién es Cielo Gómez? Digo, no, ella le preguntó a la señora, ¿quién la recomienda? Y ella le dijo, me recomienda a Cielo Gómez. Bueno, dijo, yo la recibí. Y le dije, ¿y por qué no la tiene aquí en el restaurante para que le ayude? Y dijo, no, lo que pasa es que le faltan los dientecitos de adelante. Y me da cosa tenerla aquí en el restaurante. Y usted sabe que por sanidad de pronto me molesta, ¿no? Alguna cosa. La tengo en la casa. Pero qué señora. Es rápida, cocina rico, es eficiente. Dijo, vea, no tengo queja de esa señora. Entonces, dije yo, ¿cómo así? ¿De dónde salió? Y me dijo, y la señora tal Cielo Gómez vino y la conocí. Y esa señora Cielo Gómez adivina la suerte. Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, ella adivina la suerte. Si quieres la llamamos. Ella viene los miércoles y hay que mandarle los pasajes. Entonces le dije yo, listo. Y así fue, la llamamos y ella quedó que venía, que le mandáramos los pasajes. Y así se hizo. Mi querida María Esperanza, ¿quién era la persona que cocinaba? ¿Dónde Carmenza? ¿Dónde Carmenza? La que te dijo que era tan buena y que hacía todo muy rápido. Janet. Janet. Cuando yo la conocí, una señora alta, pues se le veía porte, pero sí, no tenía sus dientecitos de adelante. Ok. Entonces, no supe mucho de ella, no sabía mucho de ella. Ya después fue que me enteré que era conocida de Cielo, que Cielo la había mandado, que Cielo le había mandado a sacar los dientecitos ahí mismo en Mesitas y que le iba a mandar o le había mandado a hacer un puente y que la iba a reparar de eso, los dientes. Efectivamente. Y pues Janet, como tú sabes, y ya le habíamos comentado, pues también estuvo acá contando su historia frente a lo que vivió. Pero entonces no vayamos todavía a ese momento, sino cuéntame cómo fue ese miércoles que conociste a Cielo. Bueno, ese miércoles fue el miércoles esperado porque llegaba esta señora y Carmenza me hablaba mucho de ella, que era la que adivinaba la suerte, ¿no? Entonces, hasta que Carmenza ya me mandó a llamar a mediodía y me dijo, ya llegó la señora. Y le dije yo, listo, ya voy para allá. Y me fui con mi marido y nos fuimos para allá. Era mediodía, ella estaba en una mesa, había más gente, porque ella andaba con más gente. Más o menos con cuánta gente, ¿sabes? Por ahí 4 o 5 personas. Ok. Y entonces, cuando llegamos, ya Carmenza le dijo, ay, vino mi amiga y que no sé qué. Entonces se quedó mirándome y me dijo, gran varona eres grande para Dios.
no te alcanzas a imaginar lo que eres para Dios. Y tú no eres de este mundo, viniste a este mundo, pero no perteneces a este mundo. Me dijo, y el Padre, te habla Dios, te habla el Padre, te habla el Todopoderoso. Te estaré haciendo rica y millonaria, serás rica y millonaria, no sabrás cuánto vas a tener, traspasarás fronteras. Y empezó a profetizarme ahí, hasta que me dijo, no, siéntate. Ya me ubiqué y yo quedé así, yo quedé sin palabras. Sí. Esa fue tu primera impresión, ¿no? Sí. Ya cuando se sentó mi marido allá al lado, le dijo, uy, no, usted es noviero, hasta decirme así yo. Dijo, usted es muy noviero y usted tiene 2 hijos. Y él, ¿qué? ¿Yo? Sí, usted tiene 2 hijos, usted es muy noviero y le digo una cosa, el que canta en el gallinero es el gallo, no la gallina. Y aquí la que trabaja es su mujer y usted le toca ponerse al frente de la situación. Usted tome las riendas del hogar y usted es el que va a manejar la situación. Porque aquí la que maneja la situación es ella, no usted. ¿Y era la primera vez que ustedes la conocían? Sí, y Carmenza, ¿a qué horas había hablado con ella para contarle la historia a nosotros? Nunca. Y me dijo, y no te preocupes, tendrás fincas, te estaré dando una hacienda en los llanos, tendrás apartamentos, tendrás camionetas, tendrás no sé qué. Uy, no, eso me dio, mejor, me puso rica y millonaria, sí. Y yo me sentí la más grande de todas. Entonces me dijo, y te estaré bendiciendo tu vientre. Tendrás gemelos. ¿Yo qué? Imagínate. Tendrás gemelos. Bueno. Yo dije, ¿qué es esto, por Dios? Ya nosotros quedamos así, yo quedé asombrada, yo quedé sin palabras. Y ella, yo dije, no, esta señora es Dios. Entonces ya ella nos contó, yo vengo de la ministerial, de allá me echaron porque decían que mi profecía era adivinación y tuve problemas en la ministerial y de allá me echaron. Entonces, pues, yo vine a este mundo, soy enviada de Dios, soy representante de Dios aquí en la tierra. De hecho, soy la esposa o la novia del Cordero. Ok. De hecho, novia del Cordero. ¿Cómo así? Ese mismo día que la conociste empezó con eso. Que ella era la novia del Cordero y dije yo, no, pues si nosotros nos vinimos fue por lo alto. Yo estaba feliz de la vida, porque imagínense. Entonces, bueno, de todos modos ella dijo, ustedes van a ir, si no me creen a mí lo que les estoy profetizando, los voy a mandar a la iglesia ministerial, a que les den profecía y les confirmen lo que yo les estoy diciendo. Y de hecho ella nos enviaba a la ministerial, a que nos dieran profecía allá, y unas cosas coincidían con lo que ella nos decía. Y claro, no. ¿A cuál ministerial te mandaba? A cualquiera decía, vayan a las ferias, vayan otra vez a otra parte donde no los conozcan. Y de hecho ella a veces nos llevaba a los pueblos y allá pedía permiso para que nos dieran profecía. Ok. Ella también pedía permiso para que le dieran profecía a ella. Ok. ¿Ve? Eso se hace en un contexto cristiano, ¿cierto? De iglesia cristiana. Sí, sí, sí. ¿Cómo es este tema de la profecía? Pues allá hay personas que preparan, sí, que las preparan para que le imponen manos a uno y dicen que por medio de ellas Dios habla. Ok. Y eso es lo que ellos dicen. Ok. ¿Tú recuerdas más o menos, aproximadamente, no tiene que ser exacto, cuándo fue este primer encuentro con cielo? Fue en el 2004. 2004. Fue más o menos como en noviembre del 2004. Y todos estos actos posteriores
cuando ella te mandaba a decir que te replicaran la profecía en otros lados o ir a estos pueblos, ¿en qué tiempo fue? De ahí en adelante. En adelante. Sí, Pero tú seguías viviendo con tu esposo, con tu hija, en mesitas del colegio, sí, tenías tus negocios. sí, yo tenía mis negocios. De hecho, ella un día me dijo, allá donde Carmenza, me dijo, y te digo, varona, que vas a recibir una herencia de un ser querido que no ves hace mucho tiempo. Y de hecho, mi papá, como había abandonado a mi mamá y se había ido con una señora y vivía en el Caquetá con ella, entonces él no quería saber nada de nosotros, nada. Algún día, estando en Medellín, lo llamé y le dije yo que yo quería ir y que quería quedarme un tiempo con él y todo. Y me contestó que no necesitaba nada de nosotros y que para eso él tenía trabajadores. Sí, muy déspota mi papá en ese sentido. Bueno, ella me dijo que un ser querido y que venía a morir al lado mío. Yo dije, no, yo no puede ser. Un día estábamos en una reunión allá en la casa de Carmenza cuando sonó el teléfono y entonces ya se estaban despidiendo, ya se estaban despidiendo hacia lo que se venía para Bogotá. Entonces yo era, oiga el teléfono, oiga, que está temblando. Nadie. Entonces, ¿qué hizo? Timbre y timbre, pues yo contesté. Y entonces cuando contesté, una señora me dijo, ay, qué pena llamar, pero es que me dieron este teléfono, yo estoy preguntando por la señora Esperanza Castro. Y le dije yo, ¿y quién la llama? Y dijo, pues Nelcy, la esposa del papá. Ah, yo le dije, Nelcy, ¿qué pasó? Digo, ¿con quién hablé? Le dije, pues con Esperanza. Me dijo, ay, no, que su papá me mandó a que la buscara, porque él quiere mandarle una platica, que para su Nochebuena y que no sé qué. Le dijo, ay, Nelcy, ¿cómo así? Pero mi papá, ¿cómo está? Y dijo, no, está bien, está muy bien. Entonces me dijo, regámele un número de cuenta. Entonces yo le dije, Nelcy, yo tengo cuenta en la Caja Agraria, pero yo no me sé el número. Si quiere, yo le doy el número de mi teléfono, del mío, de la casa, y me llama mañana y yo se lo doy. Entonces me dijo, sí, listo. Quedamos en que me llamaba como que a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana me llamó y yo le di el número del teléfono, el número de la cuenta del Banco Agrario, era donde tenía la cuenta. Entonces me dijo, váyase ya para el banco que ya le estoy consignando, porque en Puerto Leguízamo había Caja Agraria. Entonces así fue, me fui para el banco y todo. Entonces le dije yo, muchachos, estoy esperando un giro que me hacen de Puerto Leguízamo, que no sé qué. Entonces me dijo, listo. Cuando me dijo, llegó el giro. Le dije yo, bueno, ¿cuánto me giraron? Entonces yo vi que el muchacho cogió el papelito y apuntó 1, 9, y dije, yo me mando por ahí 200.000 pesitos. Y me descontaron la comisión. Entonces, cuando me pasó el papel, 1.900.000. Mi papá me giró 2 millones de pesos. Para mí eso era mucha plata. Claro. En el 2004. Uy, no, yo dije, mi papá, 2 millones de pesos No, yo llamé a Cielo y le conté. Me dijo, bueno, entonces, ahorita, no le vaya a dar plata a su marido, porque no sé qué. Y vengo, yo le cuento a él. Yo le contaba todo a él. Cielo me dijo que no le fuera plata a usted, que no sé qué. Y empieza esa guerra entre los dos. Y empieza él a contar a Cielo y yo le contaba a Cielo. Y Cielo lo aconsejaba a él y Cielo me aconsejaba a mí. Y nos ponía a pelear a los dos. ¿Sí? Muy parecido a lo que pasó con Janet y su pareja. Y nos ponía a pelear a los dos. De hecho, nosotros terminamos separándonos también. ¿Sí? Y entonces me decía que Darío era un vividor, que Darío era no sé qué, cómo se le ocurre, y que, bueno, eso que no me decía de él. Y a él le decía que yo era una hipócrita, que yo era una tal por cual, que yo era, mejor dicho, una guerra entre los dos monumental. El decir de Cielo era que divide y vencerás. Esa era su frase, divide y vencerás. Eso mismo lo hacía cuando nos tenía allá encerradas. Bueno, todo lo de la plata fue así y entonces yo ya empecé a darle plata a Cielo. ¿Cómo fue ese momento en el que tú le empezaste a dar dinero a ella?
ella venía de una situación, vivía una situación económica grave, en una pelotera con sus hijas monumental. Ella vivía en Soacha. Debía 6 meses de arriendo, alcanzada en todo, con boletas de empeño, cualquier cantidad. Una vez, bueno, listo. Ya pasó eso, yo ya empecé a recostarme mucho en cielo, ella empezó a tomar cierta autonomía sobre mí, a manejarme, haga esto, haga lo otro. Yo le obedecía ciegamente. Porque hay algo que me genera mucha curiosidad y tú acabas de decir, y es que empieza a ganar autonomía sobre ti. ¿Cómo podrías describir eso? Ella me manejaba en todo. Ella me decía qué tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. De hecho, el negocio que yo tenía en Mesitas, ella fue la que manejó eso y yo perdí el negocio. Okay. Por mi marido, porque el hermano de él vio la prosperidad en el negocio y me dijo, te compro el negocio. Y yo se lo vendí y nunca me lo pagó. No me digas. Entonces, cuando ya empecé a viajar donde mi papá, en una de esas, mi marido desocupó el negocio, el local. Okay. Sí, lo desocupó y él se hizo el que no sabía que Jaime, el hermano, lo había desocupado y mejor dicho, eso fue perdido. Okay. Eso fue perdido. ¿En qué momento te separas de tu exmarido? Bueno, yo me fui para el Putumayo. Mi papá en un momento dado nos llamó, éramos 3 mujeres y un hombre, y nos llamó a los 3 y nos dijo que ella se sentía muy enfermo, que si podíamos ir hasta Florencia, porque él estaba ubicado en La Tagua, Putumayo, y de La Tagua salía en avión a Florencia, o salía por el río Caquetá a Florencia. Entonces nosotros organizamos todos y nos fuimos los 3 en un carro. Sí, en un solo carro nos fuimos y llegamos allá. Y nos fuimos que para regresarnos al otro día, solo para ver a mi papá. Entonces ya fuimos y dijo, yo ya no me levanto, yo ya estoy muy enfermo, yo me siento sin fuerzas, yo quería hablar con ustedes y pues me gustaría que uno de ustedes me acompañara unos días ya. Yo siento que son los últimos días. Entonces mi hermana, la mayor, dijo, yo no puedo. Porque mi marido, ella casada con un patiño, mi marido no puedo dejarlo. Uh-huh. Amparo dijo, yo no puedo porque ir allá al Caquetá, los zancudos, las culebras, la guerrilla, todo esto, tampoco. Y Juan Alberto dijo, yo tampoco. Le figuró a usted. Yo, pero es que yo no traje ropa. Yo tengo como que devolverme mañana y yo no traje ropa. Yo era como la más apropiada que ellos me señalaron a mí para que me caigan. Dijo, mi papá, por ropa no me preocupe. Yo allá tengo almacén de ropa y todo eso. Usted no se preocupe por nada. Entonces yo le dije, pero listo, yo me quedo, pero me quedo 15 días. Entonces dijo, bueno. Entonces organizamos y se vinieron ellos y mi papá me mandó en una embarcación río abajo para La Tagua. Uh-huh. Él se quedó en Florencia haciendo la remesa que solía hacer. Entonces, bueno, me fui para La Tagua, llegué allá, me recibieron. La mejor casa que había en ese caserío era la de mi papá. El negocio más grande que había era el de mi papá. Y todo el mundo tenía que ver con la casa de madera, una casa muy bonita que hizo mi papá. Tenía un negocio que vendía de todo, droguería, grano, licores, maquinaria agrícola. Imagínese usted, uh-huh. Grandísimo. Bueno, ya llegamos allá. ¿Y qué pasó con tu papá? Y llegamos allá, ya llegó mi papá, entonces, pero
Tenían mucho, movían mucho, movían. Pero yo siempre me he caracterizado por organizar. Entonces yo empecé a organizarle y yo veía que en todas las habitaciones había mercancía, que en una había ferretería, que en la otra había grano y durmiendo ahí con todo eso, no, yo empecé, sabiendo que allí había espacio, empecé a dividirle bodegas, entonces le hice en una bodega grano, en el otro lo de ferretería, y empecé a organizarle, y organizándole todo eso, empecé a encontrarme cosas como, por ejemplo, me encontré un muñeco, unos frasquitos. Entonces yo llamé a mi papá y le dije, ¿qué es esto? Me dijo, ay, ¿qué es eso? Eso es brujería. Entonces él se las pensó y le dijo a Nelsia, a la esposa, le dijo, ¿usted por qué no se va? Ella es del Valle. Le dijo, ¿usted por qué no se va a vacaciones unos días para la casa ya que Esperanza está aquí y descansa? ¿Sí? Y si quiere arregle mañana y yo le doy tanta plata y usted se va para allá. Entonces Nelsi, claro, listo, se fue. Y era para que nos diera tiempo de mover todo lo que estaba organizando. Y empezamos a encontrar cosas, ¿sí? Esta señora le estaba dando cosas raras a mi papá. En esos días mi papá tenía control donde el médico y fuimos donde el médico a Florencia. Entonces el doctor me dijo, le dijo, don Nectalí, ¿qué medicamento se está tomando? Dijo, este. ¿Cómo se lo está tomando? Dijo, de este me dan una pasta, de este no sé qué, de este tal cosa, de este... Bueno, dijo el médico, mire, de este, la fórmula dice media pasta. Dijo, no señor, me están dando una pasta. Dijo, con razón, se mantiene dopado, se mantiene, usted no se para, ni se parará con esos medicamentos. Entonces, ya mi papá lo tomó en serio y dijo, esta Nelsi me está matando. Entonces, más Claro. ira de mi papá hacia ella. Entonces dijo, no, esto no puede ser así. Entonces ya mi papá en una llamada a Nelsi le dijo, si usted está libre de pecado, véngase, o si no, quédese por allá. Está pasando esto y usted me tiene que dar explicación. Si usted es libre de todo eso y no me está haciendo eso, entonces aquí la espero. O si no, no se aparezca porque yo no respondo. Y resulta que como por allá existe la ley de la guerrilla, allá tú le dices a que eres amigo de los de la guerrilla y le dices, mire, fulano de tal es mal vecino y me hizo esto, entonces la guerrilla hoy le toma cuentas al vecino. Ok. Entonces, Daniel sí conocía cómo era la situación. Entonces, no volvió. Ella lo llamó y le dijo, necesito que me dé 50 millones de pesos. Dijo mi papá, listo. Dijo, es que yo no voy a volver. Dijo, bueno, listo, no vuelva. ¿Y ahí qué terminó pasando? Él se terminó yendo. Acordaron y le dio los 50 millones de pesos. Le dijo, bueno, listo, yo le voy a dar 10 millones mensuales. Y así fue. Mensualmente iba y le consignaba y nunca más volvieron a saber de ellos. Ok. En una de esas mi papá se enfermó y se vino para Florencia. Entonces él no quiso que yo lo acompañara. Cuando me llamaron de Florencia, que mi papá estaba hospitalizado, entonces dije yo, "Ay, ¿yo qué hago?" Entonces me dijeron, no, aquí no podemos atenderlo, lo vamos a mandar para Neiva. Ujú. Entonces yo ya dije, bueno, listo, organice y le caigo en Neiva. Entonces yo fui, le caí en Neiva y ya el doctor me dijo, es una aneurisma en la aorta, no hay nada que hacer. La aneurisma no se opera. Reúna a su familia. Ay, le dije, pero doctor, aquí en Neiva. Digo, pues si quiere yo lo mando en una medicalizada, pero amarrado a Bogotá y que se reúna con su familia en Bogotá. Ya es lo último. Me dijo, no hay nada que hacer. Entonces yo hablé con mi familia, les dije, yo espérenlo en Bogotá. Allá llegó, yo me regresé a La Tagua porque todo quedó, me tocaba ir a organizar todo eso para dejar todo organizado para regresarme a Bogotá. Y entonces, eso fue fin de semana. Estaba yo en esas el domingo, cuando me llamaron a las 3 de la tarde, su papá murió. Ok. Entonces murió mi papá y él dejó todo escrito
A Esperanza no me la van a sacar de ahí. Esperanza es la que ha trabajado. Eso es de ella. Ok. Entonces me dejó él todo eso a mí. ¿Y quedaste tú con ese capital? ¿Vuelves tú a Mesitas posteriormente? No, ya no volví a Mesitas. Nosotros nos fuimos de separación, pero Ok. grave. Con- Eso fue fue separación un conflicto total. legal. Yo después me lo llevé a él para la Tagua y él resultó que robándome, Ok. porque él veía la oportunidad, es decir, lo que vendía en la Tagua diario, más o menos, no dejaba de 6 millones de pesos diario. Y eso él le pasaba por la caja y le echaba mano a alguna cosa. Ok. Hasta que un día tuvimos un disgusto, le encontré yo una sudadera. Te dije, ¿usted qué hace con esa plata? Yo, no, déjemela ahí quietecita. Y yo, no, esto no es así. Y se genera ese divorcio Y él se vino. y tú te quedaste allá. ¿Y cómo se articula o cómo empieza a articularse el tema de Cielo ahí? Nosotros seguimos hablando. Cielo era la que ¿Nunca perdiste el contacto? No. Y Cielo era la que me seguía manejando y me decía, en Neiva me dijo, usted no se va con su papá en la ambulancia. Déjelo que se lo lleven, allá lo reciben y usted se regresa. Yo obedeciéndole todo. Ujú. Ok. Y ella me acuerdo que le cogió las piernas y me dijo, su papá se muere. Ya lo toqué. ¿Sí? Su papá se muere, ya él no. Y entonces ella no me dejó venir con mi papá, eso me dolió mucho que ella. Entonces ya ahí empezamos nosotros en discusión. Yo andaba ese día, yo me acuerdo que tuve problemas en el aeropuerto porque yo llevaba en la cartera 25 millones de pesos y tuve problemas porque llevaba toda esa plata. Yo les expliqué que iba con mi papá enfermo, que no sé qué. Es decir, no me dejaron pasar. Ok. Y ella quería estar manejándome todo lo mío. Ujú. Ella era la que iba a visitarme y me decía, ¿cuánto hizo hoy? Tanto. Yo le daba ese producido a ella. Yo se lo daba a ella. ¿Cuánto hiciste hoy allá en la Tagua? ¿O qué dinero de qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cuando ya te decía cuánto hiciste hoy En lo que tenía en caja. en caja Sí. y tú se lo mandabas a Cielo. Cuando ella iba a visitarme, porque la ella Tagua. iba a visitarme y ella iba a inspeccionar todo, ella manejaba, iba y miraba todos mis alrededores, ella sabía cómo era eso. Y quería María Esperanza, ¿cómo llegas tú a Bogotá o cómo se hace esa transición desde estar en la Tagua administrando lo de tu papá y para llegar a donde Cielo? Bueno, ya murió mi papá y ya Cielo empezó a visitarme, ¿sí? Entonces Cielo me visitaba y entonces yo subía a Florencia. Yo me trasladé a un apartamento en Florencia. Igual como Moisés Mesitas llegué a Florencia, ¿sí? Sí. Entonces, yo en Florencia la llevaba a los mejores hoteles, a los mejores restaurantes, le alquilaba carro, se lo ponía a sus órdenes. Al gerente del Hotel Plaza le decía, dime un sitio, un restaurante bien bueno para hacerle una atención a Cielo. Dio la casualidad que eso en un febrero, ella cumpleaños el 10 de febrero, entonces me dijo, está tal balneario. Me comunicó con ese balneario, hablé con el administrador del balneario y le dije yo, consígame un conjunto musical, prepáreme un almuerzo para tantas personas, quiero hacerle una atención así. Necesito que usted me organice todo, cosa que lleguemos nosotros y ya esté todo hecho. Me dijo, trato hecho. Como éramos, era Cielo con sus acompañantes y era yo le invitaba a más gente de Florencia, supongamos el señor que nos transportaba a la Tagua, supongamos más gente para que nos acompañaran, por hacerle más la atención a ella. Entonces, y con conjunto y todo, y esas atenciones que yo le hacía a ella eran monumentales. Y ella, yo no sé, ella era la que manejaba todo y ella ya quería estar
con toda su gente. Yo les pagaba pasajes a todos los que ella llevaba desde aquí de Bogotá. Ok. Ya después seguimos nosotros. Yo a ella le puse un sueldo mensual. Yo le giraba en ese entonces 350.000 pesos mensuales. Yo fuera de eso le mandaba plata, o cuando venía a Bogotá era mucho lo que yo le dejaba, porque ella en una ocasión yo vine y debía 6 meses de arriendo en Soacha. En Soacha. Fui y se los pagué. Esa vez peleó con sus hijas que la sacaron corriendo. Yo le dije, no se preocupe, tranquila. Yo le busco apartamento, ya me pongo y le busco apartamento. Entonces me vine y le busqué apartamento en Engativá, en la Riviera, y le busqué apartamento ahí. Y le pagué 2 meses de arriendo. Y le dije, yo no me traiga nada de allá. Déjele todo eso a las chinas para que, sí, no sigan peleando. Me fui, en la 1 de mayo le compré un combo de sala, comedor Alcoba. y alcoba. Me costó como que 3,5 millones. Y fui un camión pin, le dije yo, mire, ahí está amoblado su apartamento. Caminé, vamos al costo, compramos la nevera, caminé, compremos la estufa. Mejor dicho, ¿Eso más o menos cuándo fue? ¿Recuerdas? ella ya va a cumplir como 20 años en esa casa. Pero cuando tú hiciste esas compras, ¿cuándo fue? ¿Más o menos? ¿En qué año fue? No, yo no me acuerdo bien. Yo no me acuerdo bien en qué año fue. Ok. ¿Y posterior a eso qué sucedió? Bueno, ya después seguimos y entonces ya ella me cogió. Que mire, que Jaime peleó conmigo, que me amenazó, que no, que entonces me voy parando los muchachos, pero yo necesito un camión y necesito la plata para pagar el camión, el trasteo y todo eso. Entonces yo tenía gente conocida del Caquetá. Entonces conocí a un señor que transportaba madera de Florencia y la traía acá a Bogotá, me parece. Entonces llamé a ese señor del camión y le di una tractomula. Y le dije yo, mira, necesito que me hagas un favor en Bogotá. Y me dijo, ¿qué sería? Yo estoy en Bogotá. Y le dije yo, ¿usted me puede hacer un favor esta tarde? Me dijo, listo, espere, yo descargo y ¿qué necesita? Entonces yo le dije, recogerme un trasteo en la Riviera y me lo lleva para Soacha. ¿Cuánto vale? Me dijo, vale tanto. Le dije, yo ya le giro. Bueno, vino, recogió el trasteo y toda la cuestión y se las llevó. No volvió a salir del cielo. 2 días y yo llámela y ella no me contestaba. Hasta que yo dije, no, ¿qué pasó? Entonces yo llamé a Humberto, el esposo de Janet. Le dije, Humbertico, ¿usted sabe algo de cielo? Me dijo, no he podido saber de cielo porque Janet anda con ella y Janet tampoco me contesta. Le dije yo, no, pero es que mire, cielo me pone a correr con un camión y le mando el camión que para un trasteo y ni siquiera me contesta. Pues eso fue para un problema. Esta señora supo que yo la estaba buscando, entonces me llamó y me dijo que yo por qué tenía que llamar a Humberto, que a decirle a Humberto eso, que yo era una traicionera, bueno, eso que no me dijo. De yo, ya. Y queda expulsada del grupo. Y me expulsó del grupo y duré 8 meses Sin saber de él. sin saber de ella. ¿Cómo vuelves allá? Entonces, un día en un aburrimiento en la Tagua me puse yo a marcarle a cielo. Me dio por marcarle, yo fui la que la busqué. Me dio por marcarle y entonces ella estaba reunida con los del grupo y les dijo, esta llamada, perdónenme, pero es una llamada muy importante, la voy a contestar. Y la contestó y era yo. No, eso que no me dijo, eres mi pequeña, eres los ojos de mi vida, eres no sé qué, yo te extraño, yo no sé. Oiga, que no me dijo, pues claro, me ablandó el corazón y yo volví. Ella les había dicho que yo volvía. Entonces yo volví. Pero entonces yo volví y en una reunión, me pegó una humillada esa señora. Pero tú estás en la Tagua, Estaba en la Tagua, pero yo venía mucho a visitarla. Entonces me pegó una humillada hasta que yo dije, no, esto no puede ser así. ¿Más o menos qué año era eso? Como 2008, 2009.
Bueno, entonces me pegó una humilla de esas monumentales hasta que yo dije, no, esto no es así. Entonces decidí decirle, ¿sabe qué? Se acabó. Lo que usted me está diciendo, se acabó y se acabó. ¿Sabe qué? Devuélvame todo lo que le dije. Ay, ¿quién dijo miedo? Que yo le había dado y le había quitado. Lo que ella nos decía, Dios da y quita. Y de ella sí nos podía dar y quitar, pero yo no podía. Entonces yo ya se la monté y le dije, yo me devuelve todo. Todo lo que le di, me lo devuelve. Hasta joyas, porque yo le daba joyas. Entonces, por fin, me devolvió hasta la elíptica. Yo le había dado elíptica, le había dado... Uy, no. Mejor dicho, ni para qué le hago la lista. Bueno, me lo devolvió. Después volvimos a hablar y ella tiene su táctica para cogerlo a uno por las buenitas, para que uno vuelva y caiga y después cogerlo y humillarlo como los... Cuando ya después me dijo, bueno, un día me llamó a la tagua y me dijo, asómese a la puerta y despídase de todo lo que ve, despídase de todo, que el padre ya la va a sacar de allá. Y el padre me sacó el 10 de junio del 2010, vine a volver donde Cielo. Me tenía una recepción con todos los del grupo, ponqué, música y todo eso, y me recibió. Cuando dice que te iba a sacar, ¿fue que finalmente tú qué terminaste haciendo con todo lo de la tagua? ¿O qué terminó pasando con todo eso? Todo lo cerré. Se cerró simplemente. Todo lo cerré y los negocios lo hicimos desde aquí de Bogotá. Llamé a Freddy Chamorro, un comerciante de Puerto Leguízamo, le dije, Freddy, ¿se queda con todo eso? Sí. Entonces, el inventario de la mercancía es lo que hay allá. Freddy, usted me paga lo que tengo de deudas allá, lo que estaba pagando, usted me gira el resto y tomen arriendo de eso. Me dijo, listo. Entonces, te vienes allá a Bogotá. Entonces me vine a Bogotá y entonces para seguridad de que la guerrilla no me siguiera, porque la guerrilla cuando murió mi papá me pidió 350 millones de pesos. Entonces, para que la guerrilla no me siguiera, entonces todo pasó a nombre de Cielo. ¿Ella te sugirió eso? Sí. El padre dijo que me tiene que hacer las escrituras del ataco. El padre dice que ese lote de Florencia, ¿eso para qué lo tiene allá? Ese lote lo tiene que vender. Bueno, cuando cumplí mis 57 años, que ya estaba con Cielo, me dijo, eso es un pelo de gato lo que tiene usted allá. ¿Para qué va a pedir pensión? Si usted va a ser rica y millonaria, ¿cómo quiere que le hable? Reclame ese bono pensional. Fui y reclamé el bono pensional, fueron 65 millones. ¿Y qué para qué? Pues para ella. Todo era órdenes del padre. Pero ella estabas en Bogotá. ¿A dónde llegaste? A la casa de ella. ¿Qué era dónde? La de Soacha. La de la Riviera, la que yo le conseguí. Ok. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo era esa casa? Es una casa de 3 pisos y una terraza. En cada piso hay un apartamento. Y ella fue a vivir al 3er piso. Uh-huh. ¿Sí? Con el correr del tiempo tomó el 2º piso para una hija. Y los dueños viven en el cuarto. En el 4º piso. En el 4º piso. Sí. ¿Quiénes vivían allá? Y entonces, allá estaba el esposo, don Jaime, y su hijo, Jaime, que vivía con ella. Ok. Sí. ¿Y tú llegaste a esa misma casa? Y yo llegué a esa misma casa. Hablamos inicialmente que yo iba a conseguir una casa, un apartamento para ubicarme aquí en Bogotá y lo de mi trasteo, pues traerlo para ahí. Pero entonces me dijo, no, ella me embolataba lo del apartamento. Ok. Y cogí todo mi trasteo, mis cosas muy lindas, hermosas. Yo tenía un apartamento muy bonito en Florencia y lo traje donde mi amiga Carmenza Mesitas. Uh-huh. Carmenza, ríndeme una bodega y yo meto todo mi trasteo ahí porque yo estoy donde Cielo. Uh-huh. Y Carmenza sí me dijo, ojo,
no se vaya a equivocar otra vez. No va a ser que se equivocó otra vez y usted volvió donde cielo. Yo no le puse más cuidado, yo le dejé todo allá. Y ya cielo no me volvió a dejar ni comunicarme con Carmenza, ni volver donde Carmenza, nada, nada. Ya me encerró totalmente. Cuando tú dices que no te dejó, ¿cómo no te permitía comunicarte? Porque ella me dijo, los que estamos dentro del grupo no tenemos derecho a familia, a nada, ni a comunicarnos con alguien fuera del grupo. Entonces yo no podía comunicarme con nadie, yo no podía comunicarme con mi familia, yo perdí contacto con toda mi familia porque ella nos prohibió. ¿Durante cuánto tiempo perdiste el contacto con ellos? 11 años. 11 años. En 11 años que tú cuentas desde que volviste. Desde el 10 de junio del 2010. En el 2011 ya mi familia ya llevaba 1 año sin saber de mí. Entonces mi hija vivía en Santa Marta y mi hija me llamaba y me pedía plata y hablábamos y toda la cuestión. Manteníamos en comunicación y Cielo me prohibió hablar con mi hija. Entonces mi hija en el 2011 entabló una demanda por desaparición forzada mía. Entonces a ella le contestaron de un juzgado de Puerto Asís que la señora María Esperanza Castro García la había matado la guerrilla y que estaba en una fosa común, que sí querían pues desplazarse para la exhumación. Bueno, en todo caso reconocimiento y todo eso. Dijo mi hija, y yo sin plata, yo que me voy a ir por allá. No, pues ya mataron a mi mamá, ya que... Y eso le sacudió a mi hija y la desestabilizó. Que ella pasó a una clínica de reposo 6 meses a raíz de esa noticia infundamentada. Uy, sí. Cuando ella vuelve a enterarse que tú tienes vida. El día que me rescató la Sijín. El día que te rescató la Sijín. Pero antes de llegar al rescate a la Sijín, cuéntame, en esos 11 años que viviste con Cielo, ¿qué cosas tuviste que vivir? No. Mejor dicho, palabras no hay de lo que yo tuve que vivir con esa señora. Por cualquier cosa, un encierro en la bodega. ¿Cómo era eso del encierro en la bodega? Ella tenía una bodega, ella es una compradora compulsiva. Compraba de todo, por decir algo. Cuando yo salí tenía 200 pares de zapatos sin estrenar. Si ella mandaba a hacer una blusa, mandaba a hacer 7 de colores diferentes. Si mandaba a hacer un vestido, mandaba a hacer 10 de los mismos. Compradora compulsiva. Ella conoció los relojes Di Mario por mí. Yo le regalé el primer reloj Di Mario cuando vine de la Tagua, que de hecho ella se enamoró de ese reloj y yo me lo quité y se lo di a ella. Y después ella me dijo, el padre me dijo que yo era su hija amada, que yo no debería tener cosas usadas. De modo que ahí le devuelvo su reloj y mire a ver cómo me compra uno nuevo. Y efectivamente vine a Florencia, le compré un reloj Di Mario nuevo y se lo envié porque el padre lo dijo. ¿Y el tema de la bodega cómo era, mi querida? Entonces ella empezó a recoger cosas. Colchones, colchonetas, sillas, bueno, y compré cosas. Ella de hecho, en medio de la pobreza en que yo los conocí, sus hijas no tenían nada, y ella tampoco. Entonces ella lo que más compraba era cosas para mantener a sus hijas, ¿sí? Y ella era la que las sostenía. Entonces en esa bodega mantenía mucha cosa, y entonces esa bodega la tenía en la esquina de donde ella vivía. Frente a esa bodega, en ese mismo piso le pagaba un apartamento a Angélica, la hija. Entonces, por castigo, a nosotros nos encerraba allá, sin cobijas, sin alimento. El alimento nos lo mandaba cuando le provocaba, ¿sí? Y aguantábamos frío. ¿Cuánto tiempo alcanzaste a pasar en esa bodega? En esa bodega el tiempo que más pasé fue 11 días.
11 días. 11 días nos encerró con Araceli y porque tiene una hija que es bipolar y su hija nos pegó una insultada, la cosa más brava, pero entonces su hija nunca tuvo la culpa la tuvimos nosotros y bueno, en todo caso, de una vez nos organizó y allá nos mandó. No teníamos derecho a bañarnos, no teníamos derecho a cambiarnos, no teníamos derecho a nada. A los días de, como 2, 3 días de estar allí, ya nos mandó, Araceli pinta muy bonito, nos mandó material para pintar y entonces pues ya nos entreteníamos en eso. A mí me ha gustado leer mucho, yo leía libros a Araceli de los que encontraba por ahí y pues pasamos y ahí nos mandaba ella comida y toda la cuestión. Eso era un castigo. Ese era un castigo. Ese tipo de castigos, ¿por qué se generaban? Ella, porque consideraba que las tenía que castigar, y eso se dio cuando tú ya vivías allá en Ingativá. Sí, cuando vivía ya con ella. Cualquier cosa era un delito. Cualquier cosa era un delito y era causa de un castigo. Si no era físico, era Psicológico. Sí, pero la cosa más impresionante. Okay. Después de ser yo su niña mimada y la que iba a ser rica y millonaria y todo, ya no me bajaba de anciana, de arremuesco, de todo lo peor. ¿Cómo pasa eso de ser la niña mimada? Se acabó la plata. ¿Cuánto tiempo te duró la plata? La plata duró muy poquito porque ella gastaba mucho, ella gasta a manos llenas, ¿sí? Y sosteniendo la obligación que ella tiene con sus hijas y con el hijo que tenía, era impresionante. Y entonces ya se acabó la plata y ya dijo que nos teníamos que ir a trabajar. Fue cuando empezó a mandar a sacar a Janet. A mí nunca me sacó a trabajar, sino que a Janet la mandaba a trabajar. ¿Qué hacías tú en la casa de Cielo? ¿Qué labores desempeñaste? De todo. ¿Empezaste entonces cuando tenías plata? Tú le dabas la plata a ella. Sí. ¿Cierto? Todo era ella y todo era por orden de Dios. El padre dijo que esa plata me tiene que Y hasta ese momento todo estaba bien, el trato era bueno. Y ella nos sacaba. Pero ya ella después empezó que nos sacaba y eran humillaciones. Pero las humillaciones más grandes que un ser humano puede recibir. ¿Cómo? Una vez nos llevó a un restaurante peruano. Y eso estaba lleno de gente. Cuando llegamos, se quedó mirando, me dijo, ¿usted qué? ¿Se va a sentar aquí? Vaya para esa ventana. Ay, me paró en esa ventana. Y yo, pues, yo me fui y me paré allá. Porque tocaba obedecerle todo. Y ella aquí con todas en la mesa. De pronto voltea ella, ¿qué mira? Y delante los meseros. Hasta yo me acuerdo que yo lloré ahí parada, lo que no tiene nombre. Cayó un aguacero de esos que yo creo que eran las lágrimas mías. Cuando ya terminaron de almorzar, le dijo al mesero, llámeme esa anciana que hay allá. Me llamó, siéntese ahí. Dijo, mire, almuerce. Lo que había sobre, Las sobras de la comida, Y yo comí porque tenía hambre. Bueno, no podía decir nada. Si lloraba decía, mírenla, es que llorando. ¿Ustedes se le creen las lágrimas de ella? Es que llorando. ¿Ah? Mire esa anciana, mírenla como traga, mírenla como come. Dios Todopoderoso. Fueron humillaciones muy grandes y eso no fue una sola vez, eso era constante. Las humillaciones por comida, por el baño, por la dormida. El baño teníamos que usar el baño de allá de la bodega. La casa era aquí. Para llegar allá al baño a la bodega eran 5 puertas con doble seguridad. No me crees, pero un día llegué yo allá y yo no resistí. Entrar a la última puerta yo no resistí.
Y eso fue para una pelea horrible. ¿Sabe qué me puso a hacer? A lavar todas las escaleras de ese edificio, todas desde el cuarto piso, a lavarlas. Tú tenías que salir desde la casa, Sí, ir hasta la bodega y subir 5 pisos cada uno con una No. puerta. todos 5 puertas tenía que pasar. A ver, la puerta del apartamento para salir, la puerta de la casa donde quedaba el apartamento, entrar al otro lado, la puerta de abajo, llegar al segundo piso, la puerta de ahí, van 4, y la puerta de aquí de la bodega 5. Sí, cuando ella estaba aquí en la bodega yo ya no resistí más. Y yo me acuerdo que yo me oriné ahí parada. No, eso fue un problema tremendo, porque yo ya no resistí más. Entonces me puso a lavar todas las escaleras 2 veces. Puso a Janet a que me dirigiera y Janet tenía que obedecer, nosotros teníamos que obedecer tal como ella lo decía. Janet, mire que le quedó agua allí, mire que le quedó mugre allí. Yo apenas miraba a Janet. Ella nos mantenía en guerra física a todos allá. Y mandaba a decir, ella me hablaba mal de Janet y a Janet le hablaba mal de mí. Si yo decía que Janet era tal cosa, iba y le contaba a Janet. Y si Janet decía que yo era tal cosa, venía y me contaba a mí. ¿Ve? Entonces, ella muchas veces, cuando despachaba a Janet, me llamaba y me decía, ¿cierto que siente mejor la casa sin Janet? Se siente más paz, más tranquilidad. Es que Janet definitivamente. Entonces yo le decía, sí, mamita, sí, porque así era como le decíamos. Sí, mamita, la casa se siente mejor sin Janet. Y cuando ella hablaba con Janet decía, y mira Esperanza, se cree, mejor dicho, la reina aquí, porque ella dice que la casa se siente mejor sin usted. Mi querida María Esperanza, yo tengo una duda ahí. Aparte, según lo que yo te logro entender, en la casa de Engativá, acá en Bogotá, en Colombia, entonces vivía a Cielo con su pareja, ¿cierto? Y vivías tú también, vivía Janet y ¿quién más? Y Araceli. Araceli. ¿Las 3 estaban encargadas de qué en esa casa? De todo, éramos las sirvientas de ella, de sus hijos, de los del grupo. Cuando tú dices sirvienta, ¿era que se encargaban de hacer absolutamente todo? Todo. Aseo. Todo. Mire, supongamos el hijo no duraba casi en los apartamentos. Me decía, Esperanza, yo siempre he tenido como una luz para conseguir muchas cosas, ¿sí? Entonces me decía, Esperanza, le figuró, necesito que me consigas ya un apartamento para Jaime. Entonces yo me iba, tin. Ese mismo día le conseguí apartamento a Jaime. Me decía, Esperanza, necesito que me consiga plata. Vaya, consígame que necesito en este momento 300,000 pesos. Entonces yo iba donde el señor de la droguería, no conocía a la mami. Entonces yo iba y le decía a don Jaime, mire, que es que la mami, que es que no sé qué, que si sé más. Yo no sé cómo les hablaba, pero el señor decía, tómelos, llévelos. ¿Sí? Iba donde el señor de decoratiendas, también igual le conseguía plata a ella. Yo era la que le conseguía las cosas a ella. Donde el señor de Servientrega, un señor que ni siquiera la conocía. Y yo le hablaba de la mami, les hablaba de la mami y ellos creían que la mami era la dueña de una fundación o alguna cosa. Mi querida María Esperanza, tú mencionaste que eras la sirvienta, ¿cierto? Entonces, aparte de hacer todo ese tipo de cosas, ¿alguna vez recibiste algún tipo de pago durante ese tiempo? Nunca. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Nunca. 11 años. 11 años. Y siempre le trabajamos, siempre la atendimos y todo. Nos uniformó, de hecho, y nunca ganamos un sueldo. Para nada. De esos 11 años que tú estuviste viviendo con Cielo, ¿cuántos años duró la plata? ¿Cuánto tiempo duró la plata? Para poder saber cuánto tiempo te explotó a ti. No, la plata duró poquito. La plata duró aproximadamente. cuando yo cumplí, es decir, son 15 años de aquí para atrás. Son 15 años de aquí para atrás, supongamos en el 2000,
15 años, 2025, en el 2010. 2010 empezaste a No, entregar. en el 2010 ya empezó todo grave. Todo grave es que cambió totalmente el trato y pasaste. Sí. ¿Cuánta plata tú le entregaste a ella? Bueno, lo de la tagua. Inicialmente, cuando organizamos con Freddy Chamorro, que él pagara 1.000.000 de pesos de arriendo, les llegaban a ella. Por eso no pude volver a pagar mi pensión, para nada. Entonces, porque ella me decía, ¿y de dónde va a pagar usted su pensión? Ujú. ¿Y para qué va a pagar pensión si esto es un pelo de gato? Usted va a ser rica y millonaria, usted no necesita eso. Bueno, ya después, cuando acordamos con Freddy Chamorro, entonces ella me dijo, hágame una escritura, al padre le va a comprar en persona, el padre le va a comprar en persona el negocio de la tagua. Él le va a dar 250 millones, ¿sí? Por lo de la tagua. Y él se lo va a comprar. Entonces, bueno, ya eso fue una cosa que me dijo. Al otro día me dijo, necesito, el padre dice que me haga las escrituras de la tagua y hay que registrarlas. Usted hace las escrituras a mi nombre. Se hicieron las escrituras de la tagua, se mandó a registrar. Después fue que me di cuenta que había mandado a registrarla solo por 600.000 pesos. Yo no sabía qué era eso, Ujú. pero como todo lo que ella decía era perfecto. Lo mandó a registrar por ese valor. Por 600.000 pesos. Sí, lo que se dio, pero efectivamente, ¿cuánto recibió ella? ¿Sabes más o menos? Nunca. No. Yo no recibí plata de Sí, eso, ella, pero ella recibió 100 millones de 100 pesos millones de pesos. que le dio Freddy Chamorro a él. Lo registró por 600.000 pesos. Y lo registró por 600.000 pesos porque la escritura que le hice yo la hizo registrar por 600.000 pesos. Ok. Y la que ella le hizo a Freddy Chamorro por la venta de lo del Atagua por 600.000 pesos. Bueno, ella recibió 100 millones de pesos. ¿Dónde quedaron? Nunca vi, a mí no me dio un peso. Luego nos fuimos para lo del lote en Florencia. Ese lote en Florencia le dijo a la hija de Araceli que ella es abogada. Ella se encargó de hacer las diligencias y lo vendió en 16 millones de pesos. El lote en Florencia, dinero que le consignó en la cuenta de Villas a ella. Luego se vino que cumplí los 57 años, que me hizo reclamar el bono pensional, que eso para qué. Fueron 65 millones de pesos, con los cuales ella abrió una cuenta eso fue en el Banco Avevillas, de ahí de Diverplaza. Ajá. Lo abrió con 50 millones, ese día me hizo firmar un Tu papel. bono pensional. Sí, me hizo firmar un papel donde decía yo, María Esperanza Castro, me lo dictó. Ujú. Yo, María Esperanza Castro, es mi voluntad de entregarle mi bono pensional a la señora Cielo Gómez. No estoy siendo presionada, Obligado a accionar. nada, sino que yo le entregué y que firmara. Ujú. Todo siempre ella nos lo hacía, ella nos dictaba y nos hacía firmar. Ok. Eso pasó con mi bono pensional. A los días me hizo firmar una carta donde me dijo, no, esa carta me la hizo firmar fue después. Un día amanecí enferma y le dijo a Magda, vaya, lleve esta anciana a la droguería a ver qué le pasó, a ver qué tiene. Entonces me llevó a la droguería y dijo el señor de la droguería, ya, hospitalíceme porque es un preinfarto, está infartando, no sé qué. Entonces se vino Magda y le dijo, mamita, que es que está infartando, que no sé qué. Entonces ella bajó. Magda cuadró el carro al frente de la casa y yo iba ahí y entonces bajó. Entonces Magda me dijo, la mamita le quería hablar. Entonces, Y efectivamente te estaba Sí. dando un infarto. sí, entonces bajó y me dijo, Magda la va a llevar al hospital. Usted se llega a morir, yo no la voy a reclamar. ¿Yo qué voy a hacer con un carramán de estos? Que la dejen allá para que hagan experimentos, para que estudien en usted, no sé qué. Eso sí, olvídese que yo se lo aclaro desde ahora.
y me dijo, acuerde de la carta que usted me firmó los días pasados, donde usted me decía, en caso de que me pase algo, no le informen a mi familia ni que ellos sepan que yo, ¿sí? Fue una carta que ella nos obligó, ella no la dictó. Ok. Janet lo hizo y yo lo hice. Y me dijo, yo que voy a reclamar un carramán de estos. Bueno, yo ya más grave, yo ya muriéndome. Me llevó Magda y me dejó en urgencias de la Chacho, ¿sí? Cuando eso estaba empezando el COVID, estaba en apogeo del COVID. Su hijo Jaime estaba en la misma Chacho, Ajá. ya llevaba como 9 días en cuidados intensivos, entubado y de todo, ¿sí? ¿Por COVID? Considero que era eso. Ok. En todo caso, ese día de esa humillación, yo sentí la muerte, yo sentí la excepción más grande que usted se alcanza a imaginar. Un ser humano que no vale nada, ¿ves? Y que no podía avisarle a mi familia. Duro. Esta niña me dejó allá en la Chayo y listo. Me dieron una aspirina y eso corran con la gente y yo ahí hasta que el médico como a las 5 de la tarde, yo sin comer nada. A las 5 de la tarde me dijo, su acompañante, yo no tengo. Me dijo, mi señora, yo le voy a dar salida. Ok. Yo no puedo más, aquí estamos peor porque estamos con esta emergencia y que no sé qué, y usted corre más peligro aquí que en su casa. Váyase y váyase con estos cuidados, no me baje escaleras, no me suba escaleras, no haga oficio, no se me mueva, no sé qué, hiciese más. Bueno, que me dieron salida y yo ¿para dónde cojo? Sin un peso, con hambre. No. Bueno, yo salí y le pregunté al guarda de ahí de la Chayo, ¿cómo hago para irme para Engativá, para la Riviera? Me dijo, mire señora, salga aquí derecho, allá en la avenida hay un paradero y ahí pasa un bus que es el C25 o el C no sé qué, ese la deja allá. Yo, bueno, me vine como pude, me fui para ese paradero. ¿De dónde sacaste dinero? No tenía. Me fui para el paradero. Había un señor ahí, le dije, señor, acabo de salir de la clínica. No tengo pasaje. Voy para la Riviera, señor. Nunca me había visto yo en esas. Yo le dije que sí me podía regalar para el pasaje. Me dijo, tranquila, señora, pero está bien. Y yo, sí, señor, yo estoy. Cuando venía el bus, él me ayudó a subir al bus y él me registró el pasaje. Yo me vine. Yo lloraba en ese bus. Yo decía, Padre, todo lo que estoy pagando lo recibo con agrado. Yo no quiero perderme ni quiero que mi familia se pierda. Lo hago por los míos, porque es el decir de ellos. Bueno, yo llegué a la casa, ella no estaba, ella estaba en la Chayo. Ok. Ella estaba en la Chayo porque estaba pendiente de su hijo que estaba entubado. Llegué a la casa, allá estaba Janet. Janet me abrió, me dijo, ¿cómo estás? ¿Yo bien? Entonces Janet llamó a Cielo y le dijo que yo había llegado. Dijo, póngase anciana que le arregle la cama a Johnny, que póngale a hacer oficio. Entonces, bueno, listo, yo como pude. Haga cosas. Cuando a las 8 de la noche sonó el teléfono de Janet porque nos tenía teléfonos, pero era solo para el servicio del grupo. Esos teléfonos nos los revisaba ella o mandaba a Malta que nos los revisara a ver si teníamos mensajes diferentes, llamadas diferentes. ¿Celulares? Celulares, sí. Entonces llamó a Janet a las 8 de la noche y pegó Janet ese grito, ¡no! De yo, ¿qué pasó? Cuando Janet colgó y me dijo, se murió Jaime. Se murió el hijo de ella. Ese día. Ay, yo dije, Padre, ¿qué es esto? Y la muerta era yo, porque ella me mandó a que me muriera allá en la clínica y todo eso.
se llevó a Jaime. Bueno, esa señora casi se enloquece. Dice que eso se tiró al piso, se revolcaba y de todo por la muerte de su hijo. Bueno, todo quedó así, todo pasó así. Yo me fui mejorando, haciendo de lo mío. Porque ni un medicamento, nada. Nosotros no teníamos derecho a nada. El 22 de noviembre del 2017 me dio herpes zóster. O sea, antes de tu infarto. Antes de ese infarto me dio herpes zóster. Me dio esa noche una fiebre y amanecí borotada, todo esto. Y entonces ya ella cogió y llamó a los del grupo y me dijo, muestre a ver. Y entonces me tocó mostrarles. Dijo, ese es juicio, ese es un castigo de Dios. El Padre le está cobrando a ella todo lo que ha hecho. Está anciana. Por eso no espere que le dé un medicamento, porque eso es ponerme contra los designios de Dios. ¿Sí? Eso es ponerme. Él le mandó ese castigo y yo, que el Padre la castigue a usted, yo no me puedo poner en eso. Viera usted cómo padecí yo esa enfermedad. Eso es muy... Las fiebres, los chuzones, eso se siente que lo quema uno, eso es lo más aterrador del mundo entero. Entonces, ese era un castigo de Dios. Él me estaba cobrando muchas facturas a mí. Entonces yo le decía, Padre, Ella te hacía creer eso. Y yo le decía al Padre, yo lo recibo con agrado, Padre. Dame la fortaleza para yo soportar esta enfermedad. De hecho, esta es la fecha y yo siento mis chuzones, mis quemones, y todo eso. Sí, claro. Porque nunca no... tuve... Sí, además que sí, esa es una enfermedad que no se va, ¿no? No, eso no se va. Mi querida María Esperanza, aparte de estas situaciones, tú mencionaste escenarios de maltrato físico, ¿eso cómo fue? Sí. Ella mandaba a los mismos del grupo a que nos golpeara, o si no ella misma. Ella muchas veces me reventó a mí. Una vez porque, no sé, no escuché el celular y ella dice que puso un mensaje y cuando llegó me pidió el celular y ahí estaba el mensaje. Yo no escuché que ella me hubiera mandado ese mensaje. Y cogió con el dedo, y me reventó. Y guarde silencio. Y ella me golpeaba mucho. Ella me golpeaba. Los del grupo también, y los del grupo también te golpeaban. Sí. Mandaba a Magda, la coja a esa anciana y dele a esa anciana, dele duro. A Janet la mandaba. Le decía, vaya, coja y dele. Y así nos hacía dentro del grupo y nos mantenía en una guerra, pero de esas guerras a muerte. ¿Qué? Miedosas. Pasemos, mi querida María Esperanza, al rescate. Cuéntanos cómo se dio el rescate. Lo del rescate. En el 2020, en diciembre, yo estaba desesperada. Yo ya estaba sola porque Janet se había ido. Y esta señora, grave conmigo, el trato que me daba era grave. Y yo decía, Dios mío, yo me voy, yo me vuelo. Pero a mí me daba miedo las calles, las noches. Yo le tenía pánico a eso. Y yo sin familia. ¿Sí? Para dónde cogía, no sabía dónde vivían mi familia. No sabía nada. Bueno, entonces yo tenía un papelito y ahí tenía un poco de teléfono. Y un día yo aprendí a borrar llamadas. Entonces un día que estaba sola, me puse a llamar a todos esos teléfonos hasta que en uno me contestaron. Y me contestaron y me contestó mi yerno. Y yo le dije, ¿con quién hablo? Y me dijo, con Freddy. Le dije, ¿qué hubo, Freddy? Y me dijo, ¿con quién hablo? Le dije, yo con Esperanza. Y me dijo, ¿cuál Esperanza? Le dije, pues la mamá de Constanza. Y él estaba en el parque llevando al perro al parque. Y ese muchacho gritaba, no, usted la mataron, ¿usted dónde está? ¿Usted qué le pasó? Y gritaba en el parque. Entonces yo le dije, Freddy, por Dios, siquiera yo lo encontré, yo ya me grabo este teléfono, no me llame, no me busque, ya sé, yo ya lo encontré, espere llamada mía. Me dijo, ¿pero dónde la tienen? Le dije yo, no, Freddy, no puedo decir nada. Y yo le colgué, del susto, le colgué y borré la llamada. Entonces él se vino para la Sijín.
y vino a la Sijín y dijo, mi suegra la dieron por muerta en Puerto Asís, pero mi suegra, yo digo que está secuestrada, porque ella me hizo una llamada y de este teléfono me la hizo así, 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 así. Y entonces empezaron los de la Sijín como así. Bueno, ya él les contó la historia que en el 2011 habían dicho, bueno, entonces los de la Sijín dijeron, déjenos el caso y ahí miramos, no sé qué, investigamos. Ellos no veían progreso de nada, eso fue en diciembre. Ya en enero, mi nieta se le pegó al de la Sijín. Enero de 2021. En enero del 2021 se le pegó al de la Sijín y le dijo, necesito que me averigüe por mi abuela. Necesito esto, el caso es este. Bueno, entonces como que entablaron conversación y ya el muchacho quiso ayudarle. Entonces se pusieron a la tarea de investigar de dónde era ese teléfono. Entonces vieron que estaba a nombre mío y la dirección a donde estaba en Bogotá. Registrado allá en Engativá. Sí, allá en Engativá. Entonces era de Movistar. Entonces dijeron, ya tenemos la dirección. Entonces mi nieta dijo, ay, Engativá, ya era donde vivía la Cielo esa. En todo caso, ya se pusieron de acuerdo con que iban a venir a esa dirección. Ya el 25 de febrero, este pelado de la Sijín le dijo, listo, le espero a las 7 de la mañana en el centro comercial Primavera, por allá en el 80. Allá la recogió la chinita. Y se vinieron. Y se cuadraron frente a la casa de Cielo a hacer cacería. Y ellos miraban todos los movimientos, quién entraba, quién salía. Cielo me mandó a Coratiendas y yo fui a Coratiendas. Mas, sin embargo, el de la Sijín se bajó y preguntó por Cielo. Cielo estaba sola. Entonces Cielo bajó y entonces le dijo este pelado de la Sijín, es que venimos preguntando por la señora Esperanza Castro. Y dijo, sí, aquí es. Entonces dijo, ¿y dónde está? Y dijo, mírela, ahí va llegando. Entonces cuando yo llegué, se me presentó él, me dijo, soy el teniente no sé qué de la Sijín. Venimos averiguando por usted. Y le dije yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y dijo, no, es que hay una denuncia por desaparición forzosa de su hija y nos dijeron que estaba muerta. Pero entonces nosotros queremos, sí, ahorita ya la encontramos y no sé qué. Ellos como desviando la cuestión. Entonces el Cielo les dijo, suban y se toman un chocolatico y no sé qué hiciese más. Entonces ellos dijeron que por cuestión de política no podían recibir nada. Dijimos, me dijo el muchacho de la Sijín, necesitamos que usted nos acompañe para que el señor fiscal active su cédula porque usted aparece como muerta. Y bueno. Ahí tú te enteraste de eso. Entonces, sí, yo decía, pero que yo muerta y yo no sabía nada. Entonces, listo. Entonces Cielo dijo, no, entonces que se vaya con Magda en el carro de ella y que lo siga, dijo el señor de la fiscalía de la Sijín. No, se va con nosotros. Dijo, es que yo la voy a mandar con Magda. Dijo, no, pues si ella nos quiere acompañar, pues bien, nos vamos en el mismo carro, no hay problema. Entonces, listo, nos vinimos. Y si agarra Cielo a chatear con Magda. En el carro no hablábamos. Llegamos a la Sijín y este señor de la Sijín dijo a Magda, doña Magda, mire, allí en esa cafetería, si quiere espérenos porque la diligencia es para doña Esperanza sola y usted no puede entrar. Y me entraron. Y allá me sentaron y me dijeron, ¿usted cuánto hace que está allá? Y yo no hablaba. ¿Qué sentías? Que estaba traicionando al Cielo, si hablaba. Que la iba a traicionar y que yo iba a hablar mal de la mami. No, ¿cómo así? Cuando una peladita jovencita, lo más bonita, se quitó el tapabocas y me dijo, abuelita, soy Angie. Ay, usted no se imagina lo que yo sentí cuando me dijo abuelita.
Yo le dije, Angie, ¿qué es esto? Me dijo, abuelita, ¿usted dónde está? ¿Qué me le han hecho? Acabada. Era el solo huesito. Abuelita, hable por Dios. No, eso fue, todo lo filmaron. Bueno, Angie llegó y llamó a la mamá trabaja con Casa Limpia y llamó a Freddy, al papá, y llamó a la mamá. Le digo, mi abuelita está aquí en la fiscalía. Y Freddy dijo, no. Bueno, Freddy ya sabía. Constanza no sabía, sino que le dijeron a Constanza que se presentara allá en la Sijín, pero urgente. Y ella dijo, ¿en qué se meterían mis hijos? Ella de una vez pidió permiso, yo no vengo a trabajar hoy porque mis hijos están en problemas, están en la Sijín. Y ella se vino. Ay, no, ¿cuánto llegaron? Estaban todos pendientes filmando en la entrada de ellos. Mi hija lloraba, no, mi mamá no puede ser. Y ella gritaba ya. Yo me decía, mi mamá me la habían matado. ¿Qué pasó? Freddy lloraba. Lloraba hasta el pelado de la Sijín. Yo decía, no puede ser esto. Y Constanza me decía, mi mamá, como está de flaquita, mi mamá se acabó, ¿qué le hicieron? Y yo no contaba nada, y los de la Sijín ahí me dijeron, señora María Esperanza, ¿puede hablar? Yo, mire, duré hasta horas de la tarde ahí, y yo era llore, y yo miraba a mi hija, a mi nieta, a mi yerno, y yo los miraba, y yo no lo creía. Y ellos me decían, hable. ¿Qué sentías en ese momento? ¿Cómo era esa...? Uy, no. Yo sentía infinidad de cosas, yo sentía. Si hablo, yo traiciono a Dios. Voy a hablar mal de Dios, yo me voy a condenar a mi familia. Yo no me atrevía. ¿Por qué pensabas que la iban a condenar? Porque las amenazas que tenía de cielo eran únicas. Y ella nos decía, sirvientas, yo no estoy para tener sirvientas. Si usted quiere, váyase, ahí está la puerta abierta. Pero usted pasa por esa puerta y le viene ruina, desgracia, enfermedad, muerte para usted y para toda su familia. Entonces, yo no me iba. ¿Tú sentías en ese momento que si No, hablabas te iba a llegar esa ruina, muerte y destrucción? Yo sé que si yo voy a hablar mal de la mamita, lo que ella decía, lo verán ustedes, que si el que salga de aquí los van a ver como un perro allá tirados en la calle. Y yo ya me imaginaba en la calle tirada y todo eso. Yo no hablaba, yo no me atrevía a hablar de ella. ¿Y entonces qué pasó? Para que mi hija, mamita, hable, mami. Y el de la Sijín me dice, doña Esperanza, tómese todo el tiempo que quiera. Tranquila, aquí no le va a pasar nada. Mire, usted está libre de todo. Aquí ella no va a venir. Aquí no le va a pasar nada. Aquí usted está protegida. Y empezaron como a darme esa confianza, y ya quien dijo, me destapé. Y me dice Estela, así en eso es secuestro simple. Y de una vez tome nota, y hoy a medicina legal, y me empezaron a mandar a citas, y ya me dijeron, bueno, decídase, ¿se vuelve para donde su mamita cielo o se va con su familia? Yo no voy con mi familia, ya abrí la boca, yo que me voy a volver para allá, a que me mate cielo. ¿Sí? Entonces decidirme con mi familia. Tenaz. Y haberme ido con mi familia, las pesadillas más grandes que usted se alcanza a imaginar me daba. Yo despertaba gritando. De la Secretaría de la Mujer de una vez me dieron soporte. De la Casa sobre la Roca me mandaron ¿cómo se dice? Un pastor que me diera apoyo espiritual. Me mandaron mandras de la fiscalía, me llamaron ese día. Cuéntenos qué le pasó, cuéntenos ustedes por qué no hablan, usted por qué no se voló, usted por qué no sé qué. Y empiezan a llamarme de todas partes.
Y entonces ahí fue donde me vine a dar cuenta que era grave lo que se vivía allá. ¿Ve? Ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta y eso me ha traído muchas consecuencias, sobre todo en la salud. De hecho, estoy esperando un procedimiento que me van a hacer en el corazón. Y sí, efectivamente, me dio un infarto. Estuve 13 días en la UCI, tuve muerte súbita, me colocaron 2 stents, me hicieron eh, se me ¿Un cateterismo? cateterismo y de hecho pues estoy esperando que me van a hacer otra intervención al corazón por arritmia cardíaca. Mi querida María Esperanza, ¿qué ha pasado con esos procesos? Después de todo esto que pasó, Bueno, pues ya sabemos, lo que sí sabemos es que cielo, pues no ha pasado nada. no ha pasado nada. Ella está bien, está muy bien. No ha sido ni capturada ni imputada. No sé absolutamente. más nada. Yo no sé nada de ella. Considero que debe estar bien. En todo caso, eso se fue a secuestro simple. De secuestro simple pasó a estafa. En la estafa, la fiscal de estafa nos llamó, fue cuando fuimos con Janet. Terminó ella también llorando con nosotros y todo eso. Y dijo, no, esto se va a una junta de fiscales y yo tengo que pasarle esto a mi superior porque esto es grave, esto es muy fuerte. Ya después de eso se perdió el expediente. Entonces yo volví donde mi amigo de la Sijín y ya nos encontramos y me dijo, espérate, yo busco dónde está el proceso. Entonces lo encontró en la Fiscalía 10, trata de personas. Ajá. Sí. Entonces ya vinimos y me atendió el fiscal. Entonces, un fiscal muy formal. Entonces me dijo, uy, esto estaba ya para archivar. Mire, está ya con un paquete de lo que se va a archivar, que nadie más volvió a hablar, nadie más volvió. Entonces volvemos y lo activamos. Entonces nos tomaron indagatoria a Janet y a mí. Ya empezamos y el fiscal empezó a ayudarnos y a atendernos y todo. Ya un día llegó el fiscal y me dijo este año ya me dijo, Este año 2025. sí, esta señora mandó abogado y está pidiendo a gritos que le escuchemos en indagatoria, que le escuchen indagatoria. Entonces usted reúname papeles, en un papel, en una hoja, vaya escribiendo todo lo que usted vivió, lo que se acuerde de lo que vivió y me lo trae. Entonces le dije yo, listo. Ya después de que dijo que había hablado con el abogado, entonces me dijo, me llamó el fiscal y me dijo, me pide el abogado que le dé una cifra que la van a reparar. Que cuánta plata con cuánta plata la podrían reparar. Entonces le dije yo, le hice cuentas. Le dije, y son 15 años y no sé qué. Bueno, me dijo, yo te voy a ayudar. Al otro día me llamó el fiscal y me dijo, sí sabe que no la van a reparar, que porque no tienen plata. Entonces, bueno. Yo seguí llamándolo y ya empezó él a decirme, estoy en audiencia, llámeme mañana a las 2 de la tarde, lo llamaba a las 2 de la tarde, estoy en reunión, venga mañana a las 8 de la mañana, no me recibió, nunca más me volvió a recibir, ni llamadas, ni me volvió a recibir en su oficina. Para entrar a la oficina de él hay que pasar filtros y no, me quedaba en portería, hasta ahí llegaba yo y ya él no me volvió a recibir. Ni me contestó, ni me dijo, el caso queda aquí, no sé qué. Ya pasó un tiempito, llamémoslo por ahí un mes, fui a la Procuraduría y fui a la Procuraduría. Entonces me dijeron, este caso está inactivo. Y yo, ¿cómo así? Digo, está inactivo. Entonces dije yo, ¿cómo así? Yo ahí me quedé, está inactivo el caso, él nunca me contestó, nunca me avisó que lo iban a inactivar y le hice un derecho de petición
que hasta inclusive él me dijo, mire, vaya a una miscelánea y de allá me lo envía. Se lo envié, nunca me contestó, no volví a saber nada, absolutamente nada del caso. Solo quedé en que hasta cuando él le recibió la indagatoria a la señora Cielo y cuando el abogado fue a que me iban a reparar y no fue más. No volví a saber nada del fiscal. Bueno, mi querida María Esperanza, yo creo que pues es muy difícil el relato que nos has contado el día de hoy. Más que todo porque cuando se entra a compaginar o analizar los hechos que en común que existen con el de Janet, pues uno ve que existe la misma estrategia de aislamiento de ustedes frente a sus familias, en la misma estrategia de separarlas de sus esposos, de romper todo tipo de relación que llevó a que ustedes vivieran durante muchísimos años bajo el control total psicológico y emocional. Uno puede decir, no, es que no les estaba impidiendo que se fueran o no, pero la manipulación emocional y la manipulación psicológica era de tal punto y el aislamiento total de sus personas, de sus familias, de su red de apoyo fue tal que ustedes estuvieron viviendo presuntamente pues bajo el control de esta persona durante muchísimos años. Mira que en esto hay algo muy particular porque en el derecho hay delitos que sí permiten que le paguen a las víctimas para que los procesos penales se terminen, pero esos son en delitos que no son graves. Y yo creo que tanto Janet como tú saben la gravedad del delito de los cuales fueron víctimas, ¿cierto? Un delito, por ejemplo, de lesiones personales cuando salen dos borrachitos por ahí de una cantina y uno golpea al otro y qué sé yo, le deja un ojo morado, lo deja incapacitado por un par de días. Por eso pues la ley en ese tipo de delitos que no son tan graves pues sí le permite a las personas que paguen y que las víctimas reciban ese dinero y se sientan reparadas por eso, que sea un escenario de justicia restaurativa. Pero es que cuando uno ve tu caso, uno ve un caso de trata de personas. La trata de personas es un delito muy grave que está en el artículo 188A de nuestro Código Penal, del Código Penal colombiano. Y en pocas palabras, persigue una persona que haya captado, que haya recibido a una persona. En este caso uno podría decir que esto presuntamente se realizó cuando la señora Cielo te recibe a ti en la casa de Engativá, la casa edificio. Pero además de eso, no es suficiente con que solamente te reciba, sino que también se requieren actos de explotación. En la trata de personas muchas veces lastimosamente la gente cree que solamente es para fines de explotación sexual y no es así. Dentro de la trata de personas y es un fenómeno muy común no solamente en Colombia sino en el mundo. También la trata de personas, mi querida María Esperanza, se da con fines de explotación laboral y esclavitud. ¿Y cómo más se le puede entrar a llamar a una persona o a una actividad en la cual tú estuviste 11 años encerrada o 11 años en el mismo lugar, completamente incomunicada, separada de tu red de apoyo, de tu ex esposo, de tu hija y de tu familia, para que tú, después de quitarte presuntamente pues todo el dinero que tú tenías, tu bono pensional en lote en Florencia, el dinero de los establecimientos de comercio en el otro municipio, ¿en cuál departamento era? En el Putumayo. En el Putumayo. Pero durante 11 años tú te dedicaste a realizarle una cantidad de oficios que ella quiso, sin recibir un solo centavo frente a eso, frente a lo cual ella también se estaba beneficiando económicamente. Sí. Eso para la ley. Y mira que finalmente, pues curiosamente, el delito sí llegó a la unidad de trata de personas en la fiscalía, al fiscal que tú me dices. Sí. Y durante esos 11 años, en mi criterio, tú fuiste víctima de trata de personas. Y fuiste explotada. Prácticamente fuiste una esclava de esta señora. Así es.
donde lastimosamente incluso tú no recibiste ningún tipo de dinero, pero solamente sufriste humillaciones, vejámenes y malos tratos, además de eso. Así que mi querida María Esperanza, su merced linda, no solamente es el delito de trata de personas, es el delito de tortura también. Porque mira que el delito de tortura es un delito en el cual una persona le genera a otra dolores, ¿cierto? Pero también graves sufrimientos que pueden ser físicos, pero también psicológicos. Y cuando la gente piensa en el típico delito de tortura, pues uno dice, no, y es que la está castigando por dar una información como en las películas o algo así. Pero también lo hacen para castigar a esa persona por algo que hizo. Y esos castigos obviamente no son legítimos. Entonces cuando tú tuviste ese escenario tan triste y humillante de que no te dejaba utilizar el baño de la casa en Gativá sino te mandaba hasta la bodega, y tú te orinaste encima y por eso te cogió y te hizo lavar esto arriba, abajo, cuando te golpeaba físicamente, cuando te humillaba psicológicamente, por castigarte por una acción que para ella era, como tú lo definías, un delito para ella, eso podría llegar a ser también el delito de tortura. Y solamente por el delito de trata de personas podríamos estar hablando de una pena de hasta 35 años de prisión por las evidentes afectaciones físicas y psicológicas que tú sufriste a raíz de estos 11 años de explotación. Porque sería una trata de personas agravada. Entonces estamos hablando de una pena hasta 35 años de prisión. Y por la tortura, mínimo podrían ser otros 22 años de prisión. Entonces, en este tipo de delitos, y eso que ni siquiera estamos hablando de toda la plata que tú le entregaste a ella. Ese tipo de delitos tan graves como la trata de personas y la tortura no permite la ley que alguien trate de pagar dinero para terminar los procesos, porque la ley considera que estos actos son de tal magnitud y de tal gravedad que no pueden terminarse indemnizando, no pueden terminarse reparando a las víctimas. Entonces lo que te dijo el fiscal no es correcto y no es cierto. Y eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Que los temas del dinero, por ejemplo, uno podría entrar a la discusión de estafa en su momento, por supuesto. Y habría que ver si los requisitos de la estafa se dan. Yo creería que sí. Porque la estafa es un delito cuando una persona te engaña y te pinta a ti una situación o te crea a ti un castillo de naipes, un castillo de cristal y todo era mentira y con base en esa mentira tú entregaste el dinero. Pero acá también es muy importante entender el nivel de manipulación psicológica en la cual tú estabas y conforme a eso tú entregaste un dinero. Pero incluso en este momento, en mi criterio, ni siquiera el tema del dinero es lo más importante. Porque ella cometió unos delitos presuntamente muy graves. Muy, muy graves. Según lo que tú me cuentas, que podría llegar a ser el delito de trata de personas agravada y el delito de tortura, que es agravada también. Entonces acá lo que hay que hacer, tú me dices que tenías un abogado de la Defensoría Pública que lastimosamente en este momento no te está contestando. Entonces, dentro de nuestra red de apoyo, dentro del grupo de personas que componen esta linda comunidad, hay muchos abogados y vamos a encontrar un abogado para ti. Porque también me preocupa el hecho de que te hayan dicho de que el caso está inactivo porque posiblemente esto puede ser una orden de archivo de la Fiscalía. Una orden de archivo no significa que el proceso se haya cerrado definitivamente y en eso puedes estar tranquila. Sino que primero hay que mirar las razones de por qué la Fiscalía archivó el caso. Porque normalmente cuando en los sistemas de información tú buscas por el número del proceso y sale inactivo es porque posiblemente lo archivaron. Pero no es un cierre definitivo. Y con toda esta cantidad de evidencia, los videos, tu testimonio y todo lo que la Fiscalía espero que haya podido recaudar en más de 15 años de investigación. O bueno, digamos que a ti te rescataron en enero o febrero de 2021. El 25 de febrero del 2020. Del 2021 en estos 4 años, también con la información que se hubiera podido tener desde que tu hija puso
la denuncia por desaparición forzada, en esos años tienen que haber hecho algo y esperamos que así sea, porque no creo que el nivel de negligencia y mediocridad de la fiscalía sea tan gigantesco. Pero acá tienes que tener una persona que te represente, porque necesitamos que estos argumentos se lleven al despacho del fiscal y esperemos, obrando de buena fe, que él los entienda y entienda la gravedad del caso que tiene en uno de los múltiples casos que debe llevar. Porque no puede ser posible que ya tenemos 2 víctimas entrevistadas en este podcast, donde estas víctimas hacen denuncias públicas en contra de esta señora Cielo y no haya pasado nada. No haya pasado absolutamente nada. Y más aún en un proceso como el tuyo, donde la misma DIJÍN-SIJÍN es la misma entidad, solo que de dependencias diferentes. Una es la Dirección Nacional, otra es la seccional. Te hayan rescatado y no haya pasado absolutamente nada. Entonces esto también es un llamado a la fiscalía y a las autoridades para saber por qué este caso sigue en la impunidad con tanta información. ¿No sería la mejor forma imputarle cargos a esta señora Cielo para que en derecho pueda presentar supuestamente los argumentos que tiene para defenderse, para tratar de sustentar cómo te tuvo a ti 11 años en esa casa sin entregarte un centavo, supuestamente sometiéndote a ti a tratos crueles, inhumanos y degradantes, en posibles escenarios de explotación, que sea el proceso penal el lugar donde ella pueda entrar a defenderse, pero que lo decida un juez? Y esa decisión de archivo puede reabrirse por hechos o pruebas nuevos, pero también tratando de acreditar posiblemente que la fiscalía, teniendo insumos, no sigue investigando, y eso se puede hacer. Entonces también es un llamado a que puedas tener esperanza de que este proceso no está terminado, sino yo creería que puede seguirse adelante frente a todo. Y acá estamos nosotros para poder apoyarte, mi querida María Esperanza. Te deseamos muchísimos éxitos en los tratamientos médicos que vas a tener, y seguramente el Dios verdadero en el que tú crees, en el que muchos creemos, te va a acompañar en esos procedimientos. Sí que sí. Y estoy seguro que este caso en algún momento tendrá que llegar a la justicia y se tendrá que discutir donde tiene que discutirse, y es al frente de un juez. Así que te invito a que tengas esperanza, como tu nombre. Que tengas esperanza, mi querida María Esperanza, porque las cosas todavía no se han terminado, no se han cerrado, y esperamos que aquí, desde la ayuda de las personas que nos ayudan en el podcast, podamos tratar de plantearle al fiscal una realidad diferente a la que vio para inactivar el caso. Y estoy seguro que vamos a tratar de hacer ese mejor esfuerzo para poder lograr eso. Muchas gracias. ¿Hay algo finalmente que te gustaría decir, que te gustaría comentarle a esta comunidad? Ay, no, pues la gente que quedó allá, si de pronto llegan a ver esto, que abran los ojos. Mientras uno está ahí, está ciego y cree en todo eso. Sí. Pero cuando uno sale de la realidad, y hay mucha gente ahí, y no es gente ignorante ni analfabeta, es gente profesional y gente bien. Abran los ojos, por favor. Bueno, y si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso. Vamos para eso. En Vamos Pa' Eso somos profundamente respetuosos de la presunción de inocencia y entendemos que esta solo puede ser refutada por un juez de la República. También consideramos que las personas que asisten a este podcast, en la gran mayoría de los casos, están ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión, materializada en su derecho al escrache, que no es otra cosa que poder denunciar públicamente en el marco de la imparcialidad, de la veracidad, del no hostigamiento virtual ni físico, y naturalmente al no revelar datos personales que puedan individualizar e identificar a estas personas, cumplimos con los requisitos constitucionales del escrache. Es por eso que hacemos estos capítulos y es por eso que somos cumplidores de la ley y de la Constitución.